Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Aprender y Compartir. En esta ocasión tenemos la amable compañía del doctor Francisco Javier Hernández Soto. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Juan. Encantado de saludarte. Y para mí es un placer, amigos, el compartir con ustedes de una manera breve mucho de lo que el doctor Hernández Soto realizó como atleta en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Hernández fue un extraordinario jugador de fútbol americano, participando en Liga Mayor con los Guerreros Aztecas, precisamente en la generación 74-78. Anteriormente, él estudió en la Preparatoria 2 y participó también con los Monjes en el equipo de intermedia en fútbol americano. Adicionalmente, fue también un excelente jugador de básquetbol representando a la preparatoria. Y la verdad es que fue uno de los atletas más distinguidos en la historia de los guerreros aztecas. Francisco, además, fue seleccionado Puma sus 5 años, toda su elegibilidad, y cuando termina su trayectoria con los Guerreros Aztecas, también participó en el equipo de los Felinos, en una liga que prácticamente era un proyecto semiprofesional y competían contra equipos que traían algunos jugadores internacionales. Y dentro de esta liga, la ANFA, Francisco fue también seleccionado nacional en 2 ocasiones. Entonces, como ustedes pueden ver, es un placer el contar con la presencia de un extraordinario atleta universitario. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, José Juan, buenas noches. Quiero hacer un pequeño paréntesis, si te parece bien, para compartir con nuestros amigos brevemente el tema de hoy. El tema de hoy es un tema de muchísima relevancia y creo que es importante el dar a nuestros amigos pues una breve perspectiva de lo que entendemos por vocación de servicio. La verdad es que en términos muy genéricos, la idea de vocación es seguir un llamado. Cuando alguna persona sigue un llamado interior, siente que hay un compromiso existencial, normalmente estamos en presencia de alguien que tiene una vocación. Y cuando esta vocación está relacionada con el servicio a los demás, pues es una vocación muy noble, es una actividad eminentemente solidaria y social. Entonces, si te parece bien, mi estimado Paco, podemos iniciar con una descripción general, un análisis general de cómo se da la vocación de servicio en el deporte. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, claro que sí. ¿Qué opinión nos puedes dar, Paco, desde tu perspectiva, en tu opinión general, de cómo se presenta este fenómeno de vocación de servicio, ya sea en los atletas o en los coaches o en los administradores del deporte? Bueno, yo más bien creo que no todos podemos llegar a ser entrenadores, ¿sí? Habrá gente que tiene esa vocación y que la va a desempeñar de una forma en que vas a poder motivar a los jugadores y esto como consecuencia te traerá triunfos, ¿sí? Que va a ser algo para lo cual tú estás trabajando, ¿sí? Casi todos nosotros pensamos que podemos ser entrenadores porque jugamos ya fútbol americano, porque llegamos a una categoría mayor y que cualquiera podríamos serlo, pero yo creo que no. Yo tengo muy presente el que es una vocación y esto no se le da a cualquiera. Ahora, importante lo que mencionas, realmente eh, para que exista esa vocación, tiene que haber
algo muy profundo, tiene que haber realmente ese llamado, esa pasión por hacer esta actividad. Y cuando se trata de ser coach, efectivamente, muchas veces hay exjugadores que solo por ganar dinero, por seguir ligados al deporte, deciden participar como coaches sin cumplir con ese compromiso, sin tener la sensibilidad que se requiere esencialmente de ofrecer un servicio a los jóvenes, de ver que esos jóvenes efectivamente puedan vivir la misión del equipo, la misión de la institución educativa a la que representan. Y qué importante es que esos coaches puedan estar atentos a la personalidad de cada uno de los jugadores y particularmente también a los principios y valores de la institución. ¿Qué opinas de esto, Paco? Yo creo que es lo más importante que un entrenador debe de cumplir. Y como bien decías, no todos los que se dedican a entrenar a un equipo tienen esa vocación. Yo aún recuerdo algunos entrenadores que te hablaban con groserías, algunos otros entrenadores que te hacían sentir tan mal que en vez de subir tu espíritu de lucha, pues le daban en la torre y te ibas para abajo, te caías, ¿sí? Entonces, te vas dando cuenta que existe gente que cumple con todas esas herramientas de la motivación, de la forma de cómo explicarte qué es lo que estás fallando, ¿sí? Muchas veces cuando uno está dentro del campo, vemos que existen jugadores, coaches que te dicen, colócate 3 yardas más atrás porque ahí te va a caer el balón. Y tal cual. ¿Qué quiere decir? Que esta gente está tan enfocada en su trabajo que puede incluso predecir. Yo tuve un entrenador excelente, Santiago Caballero, que nos íbamos a verlos, a sacar al scout del equipo contra el que íbamos a jugar. Y Santiago nos pedía que viéramos a nuestro jugador que nos iba a tocar, desde cómo se paraba en el hall, cómo salía corriendo del hall, y de ahí muchas veces decían que adivinamos, pero pues no adivinamos, ya sabíamos que si salía corriendo muy efusivo es porque la pelota iba a ser para él. Que si salía caminando y no dándole mucha importancia, la jugada iba a ser por otro lado. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que existe una gran diferencia entre entrenadores y que muchos de ellos, pues, tienen una gran vocación y que te van a enseñar y que te van a motivar para que tú también logres el objetivo por el cual estás. Qué importante lo que tú mencionas, evidentemente en el aspecto técnico y táctico, cuando los coaches verdaderamente tienen esa atención, esa dedicación, ese estudio, pueden dar un mejor servicio a los atletas. Y cuando hay una conciencia en particular para vigilar que esas herramientas surjan de acuerdo a las cualidades, a las características, a la personalidad de cada atleta y que además también puedan dar un servicio en la vida de esos jugadores más allá del terreno de juego. En ocasiones hay coaches, Paco, que termina la práctica y se olvidan de los atletas y los que realmente tienen la vocación vigilan que ese desarrollo sea integral más allá del campo, ¿cierto? Sí, así es. Eh, Así es. Y ahorita me viene a la mente Lalo Nava, un capitán de los Pumas, que llegaba a ir al campo de guerreros. Él crea con ciertos jugadores el Club de la Milla. ¿Cuál era la finalidad de este club? El que nosotros corriéramos 100 yardas después de cada práctica. 10 arrancones de 100 yardas para completar una milla, mil yardas. Y
Esto que él hacía motivó a muchos jugadores a que diéramos todavía mucho más, ¿sí? Y era un gran motivador. Yo recuerdo de un juego contra Cheyennes, íbamos perdiendo por 21 puntos a 7. En la mitad, él fue el que nos habló de los Pumas, habló de una motivación que salimos y les metimos 52-21. Entonces, ahí te das cuenta la importancia que tiene que alguien en el momento indicado te diga una palabra clave. Sin duda, ¿no? Y además, más allá del terreno de juego, qué importante es cuando el coach o el atleta mismo, porque también el atleta, particularmente a nivel universitario, debe tener esa conciencia de vocación de servicio, de representación de su escuela, de cómo al final de cuentas hay una función que cumplimos con la vocación de ayudar, de inspirar a los demás. Eh, ¿Cómo crees que se da en el ambiente universitario, Paco, este impacto que tienen los atletas y los equipos representativos ofreciendo un servicio a su comunidad? Bueno, pues definitivamente, ¿no? Nosotros que jugábamos por la universidad los Pumas, pues era una gran satisfacción ganar el clásico. Yo de los clásicos que jugué perdí nada más un solo clásico y los demás los ganamos. Y eso, quieras o no, llegar a la facultad al siguiente lunes, que la gente te felicitara porque se había ganado, pues obviamente era un gran impacto, ¿no? Para los estudiantes de la misma universidad, los jugadores que llegamos a tener como nuestro equipo, pues cuando coachamos a categorías más inferiores, pues obviamente veíamos que para ellos era muy motivante el que nosotros ganáramos un juego, ¿sí? El que nosotros ganáramos el juego más representativo que era el clásico, pues obviamente había un gran reconocimiento. Y eso para nosotros pues tenía un gran valor porque era poner el ejemplo de que sí podíamos hacer algo. Claro, no, e inclusive independientemente de los triunfos, de los resultados, el orgullo que siente un atleta de representar a sus compañeros de escuela, a sus compañeros de equipo, a sus familiares, a la comunidad, a los vecinos, de alguna manera esta representación lleva una responsabilidad y esa responsabilidad que viven los atletas y los coaches también brinda un servicio en la comunidad porque inspira a otros, ¿verdad? Inspira a otros a tener y practicar ciertos principios y valores. Mira, yo ahorita me viene a la mente, yo hice una especialidad en la Facultad de Odontología. Después de haber terminado, como 4 o 5 años después, entro yo a posgrado, sí, vuelvo a ser alumno, y resulta que me seleccionan para el equipo de básquetbol de la facultad. Entonces, siendo yo maestro, alumno de posgrado, el jugar con alumnos míos, igual fue algo impactante para ellos, ¿no? Porque era su maestro en un momento dado, y de repente pues éramos compañeros del equipo, ¿no? Y sobre todo el que pusieras tú el ejemplo, ¿no? De lucha, de pundonor, de no desfallezcas, vamos a echarle todas las ganas hasta el último silbatazo. Excelente. ¿Qué te parece, Paco, si ahora hablamos de cómo se da la vocación de servicio en la organización o en la empresa? Evidentemente, como tú mencionas, tuviste la distinción de ser profesor universitario por muchos años, por cerca de 2 décadas, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en algunas otras instituciones, y has ejercido tu profesión como odontólogo por más de 40 años.
Eh, en general, en la compañía, en la organización, ¿cómo crees tú, Paco, que se da esta vocación de servicio en términos generales? Bueno, primero que nada, debes de estar muy consciente de la preparación que tú tienes para poder transmitir a través de lo que hagas, ¿sí? Yo en este caso empecé en la Facultad de Odontología en una materia que era clínica. Entonces teníamos que ir llevando a los alumnos desde firmarles la autorización y luego el siguiente proceso, el siguiente, y tenía que llevar todo ese proceso 5 firmas, ¿sí? De las cuales, pues yo me comprometí con el titular de la materia a que las cosas se deberían de hacer exactamente como él nos las había propuesto, ¿sí? Para nosotros no podíamos regalar una firma si un trabajo no estaba bien hecho. Entonces yo creo que esa es la organización que se debe de llevar en cualquier empresa. La cabeza tiene que poner el ejemplo y te tiene que decir cuáles son el procedimiento a seguir para tener el éxito. Y yo creo que eso fue algo que también a mí me hizo, pues, ser una persona muy exitosa dentro de mi carrera, ¿sí? Nunca regalé nada, a pesar de que tuve a muchos jugadores de fútbol americano de las Águilas Reales, de los Guerreros Aztecas y de los Cóndores, nunca les regalé nada, porque yo sabía que esta era la formación profesional y que yo tenía que ser incluso hasta más estricto con ellos para que hicieran bien su trabajo. Sin duda, cuando nosotros observamos cómo es la dinámica de las organizaciones, la dinámica de las empresas, qué importante es el concientizar a cada uno de los integrantes del grupo, como tú lo comentabas de una manera muy acertada. Empieza todo con el líder, empieza todo con los jefes del grupo, con aquellos que tienen la responsabilidad de la empresa o de la organización, y que logremos que exista esta conciencia y esta sensibilidad de servir a los demás. Creo que cuando nosotros creamos un ambiente cultural de trabajo donde la organización se proyecta en la comunidad como un agente de cambio, como un agente de progreso, es muy poderoso. ¿Cómo lo percibes tú? Tú has trabajado, por supuesto, la mayor parte de tu vida en instituciones educativas o en el sector salud. ¿Cómo se manifiesta esto en esos terrenos, Paco? Bueno, mira, trabajé en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Odontología y ahí, obviamente, cuando yo llego, el titular de la materia, pues no me había pedido, yo llegué porque el director allí me puso y pensaba que era el lugar donde yo debería de empezar. Y yo llego como un ayudante de profesor. Entonces, me pusieron a prueba un mes prácticamente, donde yo todo lo que autorizaba lo tenía que supervisar otra persona y firmar esa persona. Ya cuando pasa un mes aproximadamente, el titular habla ya conmigo y me dice, doctor, acabo de ver que usted es una persona correcta, que está haciendo lo que yo le propuse que usted debería de hacer y veo que ha cumplido. Entonces, a partir de este momento, usted ya va a firmar, ¿sí? Eso para mí, pues, fue pues algo muy bueno, ¿no? Porque empecé a ver que iba por el camino correcto. Después, trabajé en la Universidad La Salle, en Cancún, y ahí igual, me costó mucho trabajo el poderme adaptar, el poder en el cambio de semestres tomar cursos de actualización, de pasar del conductivismo al constructivismo, que era la reforma educativa. Y me dio mucho gusto porque
hice primero un diplomado y después la especialidad, la maestría. Igual fue algo muy agradable porque vuelves otra vez a ser parte de un sistema en el cual tú tienes pues una función que hacer. Y cuando al final te das cuenta que esa función la hiciste bien, pues tienes un resultado, ¿no? Y ese resultado generalmente era la directora de la escuela, el coordinador de los maestros, el que pues, nos felicitaba, ¿no? Porque habíamos acabado un curso que ellos habían propuesto para que fuéramos mejores maestros, ¿sí? Y eso a mí, pues, me sirvió mucho en mi vida profesional, no nada más en lo académico. Lo apliqué mucho en el deporte, fui entrenador en Chapingo, en Liga Mayor e Intermedia de la Universidad Autónoma de Chapingo. Después me invitaron a coachar en las Águilas de Coapa, que estaba a cargo de José Luis Martínez Macías, la leyenda de Pieles Rojas. Y luego me fui a Los Parras, donde igual un amigo me invitó a ser parte del equipo y terminé después siendo la cabeza, ¿sí? Claro. Igual, pues, era pues el resultado acumulado de todas las experiencias que te comento, ¿no? De primero ser disciplinado, después llevar a cabo lo que te dicen que tienes que hacer, ¿sí? Y después viene pues ya los resultados de ese trabajo y vienen los premios, ¿no? Que es Claro. llegar a otro nivel más alto. Y bueno, sin duda, esto que tú nos describes de esta trayectoria tan amplia y tan diversa, finalmente en este contexto de vocación de servicio en una empresa, en una organización y particularmente como se da en el sector salud, pues es muy palpable. Uno puede ver en épocas como la actual, donde vivimos una pandemia, donde estamos viviendo un entorno realmente de cambio, de adaptación, esa solidaridad, esa actitud, esa conciencia que demuestran los profesionales de la salud, definitivamente tiene un impacto muy poderoso en cómo se sostiene la comunidad y en el trato mismo entre la gente. ¿Estás de acuerdo, Paco? Sí, sí, pues mira, toda mi vida, y yo creo que esto lo heredé de mi mamá trabajó en el Seguro Social como enfermera. Entonces yo salía de la primaria y me iba a la clínica donde ella trabajaba para esperarla y regresar a casa. Y yo veía cómo mamá ayudaba a muchos de los pacientes que estaban en espera desde ya hace horas y que no los pasaban. Y mamá tuvo esa vocación de ayudar a esa gente, ¿no? De que si los veía muy mal, los pasara antes, ¿sí? Y yo creo que en mí impactó mucho eso de mi mamá, al grado que llegué a ayudar a gente en la carretera, en choques. Ahora que venía a Chihuahua me acordaba de algo que me pasó con alguien de aquí de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Claro. ¿sí? Que andaba yo de vacaciones en Vallarta y fuimos en un barquito que nos llevó a una playa que se llama Yelapa. Y ahí pidieron que los que quisieran irse nadando se fueran pegados a las piedras, ¿no? Y los que no esperáramos a las lanchas que iban y venían. Entonces yo iba con mis 3 hijos, mi esposa, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos. Eh, Muchas veces los accidentes suceden porque la gente quiere ir adelante, quieren ser los primeros. Le dije, vamos a esperarnos a que se vayan todos y ya después bajamos. Pues resulta que en ese viaje una chica le pasa una lancha por las piernas y pues le secciona la mitad de la rodilla. Sin pensarlo, me aventé desde el barco para sacarla. La llevé hasta una playa cercana, supuestamente ahí iba a estar la Cruz Roja. No llegó, los lancheros nos dejaron abandonados, yo gritando que me ayudaran con un torniquete que le había hecho a esta chica.
acabé llevándola hasta Puerto Vallarta. Y ya regresé, pues ya no supe ni quién era ni cómo se llamaba, hasta que me localizan y resulta que esta chica era Perla Bustamante, una atleta que después fue a las Olimpiadas de China y ganó una medalla de oro. Y me buscó y me fue a dar las gracias por lo que yo hice con ella. Y yo decía, pues realmente eso me nació en el momento. Nunca pensé en lo que vendría después, ¿sí? Y eso yo creo que es pues lo que a mí me da mucha felicidad, el poder ayudar a la gente cuando se encuentra ante una desgracia. Pues es una historia muy impactante y sobre todo eh, que está llena de una serie de elementos muy distintivos de lo que podemos compartir con nuestros amigos que amablemente nos están escuchando y viendo en alguien que tiene una verdadera vocación de servicio. Es decir, por más que estudiemos, por más que leamos un texto, o tengamos una instrucción, la cual en sí es muy valiosa para generar humanismo, para generar un trato solidario. En ocasiones hay personas que ya tienen un perfil, que ya tienen una forma de vivir en la que están procurando por otros. Entonces, creo que tú lo que nos acabas de contar es una historia extraordinaria en donde de manera natural nadie te dio un manual o te dio un entrenamiento específico, pero de espíritu naturalmente surge en ti esta voluntad de intervenir para apoyar al prójimo, para apoyar a otros. Y como tú lo mencionabas, independientemente de quién sea, en qué condiciones suceda o qué suceda después, la satisfacción de haber ayudado es muy grande. Y seguramente cuando te enteraste, tiempo después del gran carácter de esta mujer atleta, del ejemplo que ella es y ha sido para muchas personas, hombres y mujeres, pues evidentemente debes de tener una satisfacción muy grande. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro, o sea, yo nunca pensé, es Perla Bustamante y va a ser campeona olímpica. La verdad no, o sea, vi el problema que surgió y pues ver qué podía yo hacer y resolver algo de su vida, ¿sí? Yo todavía recuerdo que en la lancha me agarraba de la mano y me decía que no la dejara morir. Y yo le decía, no te vas a morir, vamos a llegar, o sea, yo te voy a llevar. Y yo creo que también eso ayudó mucho para que ella tuviera esa fortaleza y aguantara, porque fueron varias horas en que llegamos, tardamos en llegar al hospital donde la atendieron. No, y además dejaste a tu familia, porque tu familia estaba en el barco. Sí, 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 qué bárbaro. Ya cuando regresé, ya era la hora de regreso de ese paseo y pues ya subí al barco y ya vamos de regreso, o sea. Claro. Además, qué poderosas son estas experiencias, Paco, porque cuando lo haces de manera natural, desinteresada, con esa vocación de apoyar a otros, sin que uno lo busque, de inmediato inspira a los demás. En este caso, sin duda, en tu familia, seguramente tuvo un impacto importante el que hayas tú vivido esa experiencia sin que nadie te lo pidiera. Y esto es parte de lo que nosotros normalmente tenemos a nuestro alcance cuando trabajamos con la familia. ¿Cómo crees tú, Paco, que se dé en términos generales este fenómeno de la vocación de servicio en las familias? ¿Cómo debemos de promover esto en las familias? Yo creo que lo mejor es el ejemplo. Mi hija hasta la fecha que tocamos estos temas, siempre me saca a la memoria lo de Perla Bustamante. Para ella fue
impactante el que yo me haya aventado desde el yate al mar, que haya llegado a donde ya la habían sacado de a la lancha, el verle la pierna desprendida, y lo que se me venía a la mente rápido, pues era que no se nos fuera a desangrar, entonces hacer un torniquete, y todas estas cosas, ahora que tuve la oportunidad el año pasado de estar con mis hijos en Navidad, volvimos a tocar ese tema, fíjate. Entonces, para mis hijos, pues fue el que tú pongas el ejemplo, yo creo que ese es lo que más impacta, ¿no? Y que tratas de que ellos también sean iguales. Y qué importante, como tú mencionas, cuando en las familias existe esa conciencia, por un lado, como padres, de dar un ejemplo, y también de concientizarnos de que todos necesitamos de todos, de que inevitablemente el vecino puede necesitar de nosotros y nosotros de ellos, o alguien que va pasando por la calle, o alguien con quien nos encontramos por primera vez, como fue este caso, o aquellas personas con las que convivimos. Cuando la gente tiene genuinamente esta voluntad y esta vocación de ayudarnos unos a los otros, es tan poderoso que genera una mayor convivencia, una convivencia de mayor calidad, genera confianza. Y cuando los niños y los jóvenes pueden respirar esto en una familia, son herramientas muy poderosas para la vida, ¿cierto? Claro, claro. Por eso yo te decía que esto se hace con el ejemplo. O sea, no hay un manual que te lo leas y eso te va a motivar a hacer las cosas. No, yo creo que eso viene porque en tu familia te lo inculcaron. A lo mejor no, fíjate en lo que te voy a hacer o voy a hacer, no, sino más bien era el ejemplo que ellos nos daban al realizar una ayuda de este tipo, ¿no? Claro. Que veíamos que si el compadre de mamá se había cortado, pues mamá era enfermera, pues sabía qué hacer, ¿no? Y llevarlo hasta el hospital para que lo pudieran suturar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto más que nada es con el ejemplo. Y nosotros como entrenadores de fútbol americano, cuando lo fuimos, pues predicamos con el ejemplo, ¿sí? Y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Que nosotros podemos dejar. Bueno, qué bueno que tocas el tema, porque si te parece bien, podemos regresar al aspecto deportivo en particular, pero ahora sí platicando anécdotas, ahora sí revisando de esta experiencia como atleta y de esta experiencia como compañero de otros, a veces como veterano o como coach. ¿Qué recuerdas, Paco? ¿Qué nos puedes compartir del fútbol americano? Experiencias que para ti sean muy representativas de esta vocación de servicio que tú hayas vivido. Híjole, pues yo creo que son innumerables, ¿eh? No vamos a tener tiempo de poder charlar de todas, pero yo creo que eh, una muy importante eh, probablemente sea el juego que ganamos contra los Cóndores, Okay. porque ¿Qué te año da fue, Paco? 1975. Muy bien. Ese año nos habíamos preparado para ese juego, bajamos a echar el volado, cosa que no se hacía, echar el volado por la tribuna. Sí. Pues me acuerdo que llegamos y el capitán de los Cóndores era el abuelo Reyes, ¿Sí? Que fue mi coach, mi primer coach. coach. Y llegamos, todos los guerreros se espantaron porque pues llegamos al campo de Cóndores y el capitán le dijo, ¿sabes qué? Vengo a echar el volado por la tribuna. Ah, churrón. Y el abuelo le dice, no, pues estás mal. Nosotros somos los de casa y nos corresponde la tribuna. Okay. Y el capitán de nosotros le dijo, no, pues si no lo echas,
la vamos a tomar, ¿sí? No nos interesaba. Y yo creo que ahí empezamos nosotros ya a generar el resultado que íbamos a obtener, Claro, ¿sí? Porque el juego fue durísimo, muy cerrado, nos iban ganando 21-7 y después, en menos de 2 minutos, vino una anotación de no hubo patada, nos la jugamos y nos fuimos a 15 puntos. Y después, faltando segundos, 8, 9 segundos, Fernando Alvarado recibe un pase y hace la anotación. Pero faltaba la conversión para, quedábamos empatados 21-21 y faltaba la conversión para, para ganar ese juego. Y yo creo que esa vocación que se tuvo desde la cabeza de los entrenadores, el capitán, los jugadores, el servicio médico, los utileros, porque pues te tocó jugar y ver cómo los utileros hacían su trabajo y muy profesional, ¿no? De que si el broche del barbiquejo estaba ya muy gastado o ya no apretaba, te lo cambiaban, pero inmediato, ¿no? Los tachones, la barra que se rompió uno de los seguros, etcétera, etcétera. Y veía yo que en ese juego todos tuvieron una vocación de servicio para que el resultado que obtuvimos se diera. ¿cómo se conjuntan las cosas? Tocaste tú un elemento que es muchas veces olvidado y que es esencial, los utileros, la gente que hace trabajos básicos. Sin ellos simplemente no tendrían utilerías, sin Así ellos es. simplemente no estaría listo el campo, sin ellos simplemente los atletas imposible sería que jugaran y pocas veces reciben un reconocimiento por esa voluntad, por esa vocación para el servicio médico, como mencionas, para los utileros, para la gente de estadísticas, de videos. Ese servicio que ellos prestan de manera totalmente entregada, apasionada, muchas veces pasa desapercibido y esa vocación, ese llamado interior para proyectarse, para de una manera totalmente entregada hacer lo que saben hacer, es muy poderoso, ¿verdad? Sí, sí, definitivo. O sea, eh, pues te vas dando cuenta, ¿no? Con los pequeños detalles que esta gente están al pendiente de uno, ¿sí? Muchas veces tú no te habías dado cuenta que se te había zafado un broche del barbiquejo y salías inmediatamente, llegaban a checar que estuviera bien el broche y apretarlo y a lo mejor no lo valorábamos de momento, pero ya al paso del tiempo te vas dando cuenta que cada quien tiene una función muy específica que si se cumple, los resultados siempre van a ser Bueno, muy... Paco, el lado médico, cómo los doctores dentro de un equipo hacen muchísimo más de lo que les corresponde. Les pagan por un cierto tiempo, trabajan horas extras, buscan cómo ayudar a los atletas, cómo conseguirles Uh-huh. rayos X en otra clínica, inclusive operaciones o servicios especializados. Creo que nosotros vivimos una época donde, aparte de que teníamos el gran privilegio de las coberturas que le daban en la universidad a los atletas, había médicos con una vocación de servicio extraordinario. ¿A quién recuerdas de esa época en el área médica del fútbol? Bueno, principalmente a Julio Ramos, Victorio Andaluz, que eran pues los veteranos, ¿no? Y de ahí mi querido doctor Toño Miguel, Toño Maldonado, y ahorita a lo mejor se me olvidan algunos, Bueno, yo pero te ayudo en los guerreros, el doctor Pretelín.
a Oscar, bueno, es que ellos ya jugaron conmigo, Sí, entonces no eran doctores es todavía. cierto, el doctor Lazzarini, que en paz Más descanse, descanse nuestro brother, sí. gente con un corazón enorme, siempre verdaderamente viendo por los muchachos. Y Eh, no nada más por ellos, perdón que te interrumpa, pero llegabas a llevarle a la hermana, a la mamá, al papá, al tío, y te lo atendían, sí. ¿sí? Entonces ahí te vas dando cuenta que hay una vocación de servicio de ellos muy comprometida, man. Sí, yo en mi caso personal tengo un agradecimiento eterno con el doctor Agustín Lazzarini. Claro, con el doctor Maldonado, cuando fui jugador, él me apoyó muchísimo, pero en particular a través de la vida, como tú mencionas, el doctor Agustín Lazzarini siempre, a cualquier hora podías llamarlo, podías buscarlo, trataba de cualquier manera de apoyar a los jugadores, a los coaches, a las familias de jugadores y coaches, a los amigos, a los vecinos, de una manera extraordinaria. Entonces yo creo que cuando tenemos nosotros el privilegio, la gran fortuna, ya sea como atletas o como coaches, de vivir ese tipo de atenciones, pues la verdad es que somos muy, pero muy afortunados. Yo quiero mencionar una anécdota que tú recuerdas parcialmente, pero en esa vocación de servicio como coach que tú realizaste, mencionaste que fuiste coordinador defensivo de los Toros Salvajes de Chapingo. Y Así es. recuerdo en 1981 una jugada muy especial. Nos tocó a los Cóndores jugar contra En Chapingo Chapingo. y Chapingo, y la verdad es que nos sorprendieron enormemente. Los muchachos estaban muy bien preparados, estaban muy fuertes, y justamente en una jugada, un jugador liniero de ellos, Antonio Paniagua, que después terminó Se fue a jugando en las las Águilas Águilas Blancas. Blancas, logra eludir a nuestra línea ofensiva, golpea a nuestro coreback, Fernando Langle, le fractura las costillas, yo atrapo y al entrar a la zona de anotación, el corner, el safety, me fractura en el brazo. En una misma jugada nos fracturaron a los dos. Yo terminé perdiendo más de la mitad de la temporada y resulta que esos corners y ese grupo de perímetro defensivo, yo creo que estuvieron excelentemente coachados y después me fui a enterar que tú fuiste el coordinador defensivo de ese equipo. Pues mira, era el coordinador defensivo, pero coachaba a los profundos y a los linebackers, porque éramos dos entrenadores. Uno que fue el que me llevó a Chapingo, el Chillón Godínez, un ala defensiva de las Águilas Blancas. Me lo encontré en una ocasión y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, no, pues no, nada. Se había acabado lo de la ANFA, de los felinos. Sí. Y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, pues no, pues nada, no sé ni qué voy a hacer. Y me dijo, ¿no te gustaría coachar en Chapingo? Y yo así como, Chapingo, o sea, pues está muy lejos, le decía. Me dice, mira, estamos puras Águilas Blancas. Y el head coach es Rolando Álvarez. Me dice, entonces, pues, ¿por qué no vas? ¿No te gustaría? Le digo, no, pues sí, claro que sí, nomás que sí está muy lejos. Y me dijo, mira, pues la paga no es tan mala, te dan vales de gasolina además, entonces, pues velo y si te conviene, pues adelante. Y yo llego a Chapingo y nada más éramos él y yo coaches de la defensiva. Entonces me da el manual Rolando Álvarez que acaban de regresar de Houston, de la universidad, y me dice, ¿sabes qué? Vamos a jugar con esto. Entonces, cuando yo reviso todo el manual y veo las defensivas y le digo que pues será muy difícil aplicar ese sistema y más con jugadores tan novatos, ¿no? Ni en, ni en los equipos grandes de ese año se aplicaba tal cual, ¿no? Lo que jugaban en Estados Unidos. Entonces, como un mes trabajamos eso hasta que fui a hablar con Rolando y le dije
pues que no podíamos seguir así, que nos estaban dando una paliza a los ofensivos porque los jugadores no estaban aptos para ese sistema. ¿Y qué propones, no? Pues ¿por qué no jugar una defensiva así, 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 más básica, con maniobras que lo puedan hacer los chicos, ¿no? Y me dice, bueno, pues a partir de ahorita eres el coordinador defensivo. Entonces le dije, no, espérame, déjame platicar con quien me invitó y además es mi compañero, le digo, yo no me puedo pasar por encima de él. Claro. Entonces fui a hablar con Godínez y le digo, oye, fíjate que pues acabo de hablar con Rolando y resulta que pues le expliqué lo que ya hemos platicado tú y yo, le digo, de lo problemático que era, ¿no? Y me dijo que en ese momento yo ya era el coordinador defensivo. Y yo le dije que no. ¿Cómo que no? Me dice, ¿por qué no lo aceptaste? Le digo, porque pues antes yo quería platicar contigo, le digo, Claro. yo vine a este equipo por ti, que me invitaste, tú, y antes, pues tengo yo que consultar contigo una decisión tan importante, ¿no? Y lo platicamos y me dijo, no, agárralo y sé tú el coordinador. Le digo, pero aquí necesitamos comprometernos los dos, le digo. Somos nada más dos entrenadores para Liga Mayor y pues tú mejor que nadie sabes que hay coach de guard medio y tackles, coach de alas defensivas, coach de linebackers, coach de profundos y hay un coordinador defensivo. Le digo, y esa función la vamos a hacer nada más tú y yo, le digo. Entonces, ¿cómo ves? Me dijo, no, agárralo tú. Y ya que lo agarré, entonces sí regresé con Rolando Álvarez a hablar y le dije, bueno, ok, lo acepto. Ya hablé con este Godínez, ya platicamos cómo vamos a trabajar y ok, lo acepté. Pues de Y es, maravilla. Fue una muy bonita labor, sin duda, hubo jugadores muy fuertes. Yo tuve la fortuna de trabajar también una temporada en Chapingo, que fue mira, con los Toritos, el Club Toritos. ajá, Fui head coach en la primera categoría juvenil del Club Toritos de Texcoco de Texcoco. y fue una experiencia muy, muy bonita. Ahora, Paco, justamente esta vocación de servicio, ya vimos cómo los coaches lo demuestran. Muchas veces el coach pone de su bolsa, muchas veces el coach se olvida de los horarios, atiende a los muchachos en aspectos académicos, a veces el coach va al barrio donde el muchacho tiene un problema. Eh, Vaya, cuando el coach está convencido de que esa vocación de servicio va mucho más allá de solo la estrategia, que tiene que ver con el sentido humano, esto es muy poderoso porque cambia vidas. ¿Qué recuerdas tú? ¿Alguna experiencia que hayas vivido como deportista o como coach que tengas grabada de esta manifestación de vocación de servicio? Pues mira, en 1977 me invita Jorge Gárate a trabajar con el equipo de Cuervos de Bachilleres 3 que estaba en Iztacalco. El principal objetivo por el cual él se fijó en mí era, pues que me iban a pagar, me dice, ve porque te van a pagar y no es mal la paga. Y acepté el estar ahí para, pues, sacar al equipo. Ya tenían un año que habían ellos surgido y cuando llego yo, pues me doy cuenta que los chicos estaban muy mal, fumaban, algunos llegaban a estar drogados. Nos costó mucho trabajo el poder levantar a esos chamacos, ¿sí? Y ya después verlos, encontrármelos hace poco ya convertidos en unos hombres hechos y derechos para bien, pues yo creo que esa es la mayor satisfacción que he tenido como entrenador, ¿sí? El poder sacar de los vicios
a los chicos y poderlos integrar en una sociedad donde además estudiaron, hicieron una carrera, algunos incluso llegaron a jugar Liga Mayor, y eso para mí es una gran satisfacción. Sin duda queda manifestado ese espíritu, esa vocación, esa voluntad de ver mucho más allá del terreno de juego y ver cómo proporcionar herramientas para la vida. Eso se queda grabado tanto en los muchachos como en el coach. En la Sí, empresa, Paco, obviamente tú has trabajado como profesor y has trabajado como médico y pues debe haber también experiencias muy palpables de cómo esta vocación de servicio impacta en el lado humano. ¿Qué nos puedes compartir de experiencias personales en ese sentido? híjole, mira, mi papá tuvo problemas del corazón, tuvo un infarto, estuvo en terapia intensiva como un mes y medio en el Hospital de la Raza y se recuperó. Después, salieron de México, se fueron a vivir a Celaya, Guanajuato, y ella volvió a tener un problema del corazón que estuvo a punto de morir. El doctor que lo atendió, un amigo mío, me dijo, pues háblale a tus hermanos porque pues yo no le doy mucho tiempo ya a tu papá. En una ocasión, estando en mi consultorio, yo vivía en donde se ponía el tianguis de los lunes en Celaya. Ahí tenía yo mi consultorio. Y casi todos los que vendían ahí, pues sabían que yo era el doctor, etcétera, etcétera. Y en una ocasión llegaron corriendo por mí, que fuera porque había una persona tirada. Entonces, cuando llego y lo veo y empiezo a preguntar qué tenía, etcétera, etcétera, pues resulta que este chico estaba infartando. Por la experiencia de mi papá fue que yo supe que este muchacho era lo que tenía. Entonces, lo subí a mi carro, me lo llevé al hospital. En el transcurso le hablaron al doctor para que fuera a verlo, ¿no? Y ya lo metí al hospital, llegó el doctor y ya no supe nada. Como a los 3 meses me fue a visitar un muchacho y a darme las gracias porque el doctor le había dicho que gracias a lo que yo había hecho, él estaba vivo. Porque en un chico de 20, 22, 24 años que le dé un infarto son mortales, se mueren siempre. Pero gracias a lo que yo le había dado, porque yo tenía pastillas para dilatar de los que mi papá tomaba, entonces lo puse en la lengua y me lo llevé al hospital y ahí lo entregué yo. Y bueno, pues ese es yo creo que algo que para mí fue muy, muy impactante, ¿no? El que alguien llegue a darte las gracias porque el doctor le dijo que gracias a lo que hice se salvó. Entonces, eso, híjole, también Muy fue para mí valioso. muy Muy valioso. valioso, muy poderoso, es algo que impacta y que además impacta en la comunidad misma, porque la gente se entera. Cuando la gente Sí, tiene una idea de quién está dispuesto a ayudar, la gente va y busca ayuda. En una emergencia dicen, ¿a quién acudimos? Y alguien siempre dice, yo al conozco a doctor. alguien que nos puede ayudar. Y eso cuando un médico normalmente lo demuestra, porque hay médicos que probablemente cierran su cortina y no abren para nadie, pero cuando en la comunidad hay un médico que tiene esa voluntad y esa vocación, genera confianza en los demás, ¿cierto? Sí, sí, digo, y no fue esa la única ocasión. En otras ocasiones, alguien que se le cayó un bulto, alguien que lo empujó un carro, o sea, y ya salía yo y pues háblele a la cruz y para que se lo puedan llevar, o sea, no les podemos hacer algo
que no puedo porque no está en riesgo la vida, ¿no? Claro. A lo mejor fue una fractura, a lo mejor fue un golpe nada más, pero yo decía, bueno, pues esto lo tiene que ver el médico que le corresponde, ¿no? Claro. En mi experiencia, yo puedo compartir contigo y con los amables amigos que nos están escuchando y viendo, que para mí fue muy valiosa la experiencia que viví en los Estados Unidos cuando trabajé tanto para la Universidad de Temple como para la Asociación de la YMCA en Filadelfia. Algo que yo desconocía en México y que creo que todavía tiene un, una gran oportunidad de desarrollarse y una gran necesidad en nuestro país, que es el voluntariado. Eh, Muchas veces aquí en México identificamos el voluntariado en los hospitales y en las iglesias. Es muy común, o en la Cruz Roja, por ejemplo. Sin embargo, el generar una cultura de voluntariado en cualquier ámbito es muy, muy valioso. A mí me tocó trabajar en el sistema de la universidad y de la YMCA, en donde contratábamos a cualquiera de los empleados, si se les pagaba o no, los procedimientos de entrevista, los procedimientos de selección de personal, de especialización, eran los mismos. Solo que había gente que decía, yo, por ejemplo, estoy retirado y quiero venir a ayudar 2 días a la semana, 2 horas, con trabajo administrativo, o como salvavidas, o como coach de niños en un equipo de béisbol. El proceso de revisión y de contratación era el mismo, se te pagara o no. Y yo creo que eso es muy, muy valioso en una comunidad, cuando la gente tiene la conciencia de hacer un trabajo calificado, especializado, comprometido, aun y cuando se les deje de pagar, creo que genera una vocación de servicio contagioso que además ayuda al crecimiento de las comunidades. Paco, ¿qué tal si entramos a la familia con experiencias familiares específicas que tú quieras compartir, algo que venga a tu mente, que tú hayas observado en papá o en tu mamá o alguno de tus hijos o tú mismo o en tu pareja, en donde tú puedas decir, ¿cómo puedo yo realmente vivir cómo viviste de una manera plena la vocación de servicio? Evidentemente ya nos compartiste esa experiencia tan poderosa, tan impactante con esta señora Perla Bustamante, ¿verdad? Que después es una extraordinaria atleta. ¿Qué nos puedes compartir en el entorno familiar? ¿Alguna experiencia específica, Paco? Pues, híjole, yo creo que hay muchas, pero quisiera compartir alguna que ha sido muy trascendental, ¿no? Y yo creo que, pues, vivíamos en una zona media baja, eh, ahí donde vivíamos nosotros había gente que se juntaban en las esquinas a fumar, a tomar. Era muy característico de las zonas urbanas que sucediera eso, ¿no? Pero el que vieras tú que se pelearan eran peleas terribles, ¿eh? O sea, muy sádicas, muy a lastimar, que pues mi mamá más bien era la que, mi papá también, ¿no? Mi papá fue militar, pero cuando veía alguna situación de ese tipo, intervenía. Y como siempre andaba armado, pues ya sabían que mi papá traía un arma y que la sacaba y los hacía correr, ¿no? Entonces, en alguna ocasión nos tocó cosas así de que esta gente se pasara con algunos vecinos y llegaron a salir mi papá y mi mamá a enfrentarlos. Mi papá pues ya sabía que traía un arma y que con eso los amedrentaba y de hecho ya cuando veían que mi papá llegaba a salir a correr y nadie se paraba, ¿no? Entonces, pienso yo que por esa razón también pues yo soy de esa manera, ¿no?
veo una injusticia y sí, sí hago algo, ¿sí? Veo a alguien que está mal, lo puedo ayudar. Veo a alguien que no tiene para comer, pues aunque sea algo, pero lo puedo ayudar. Entonces yo creo que familiarmente eso pues nos lo inculcaron, ¿no? Los dos, mis papás, ¿no? De siempre ayudar al que menos tiene, al desprotegido, al que en este momento está lastimado, etcétera, etcétera. Qué valioso y afortunadamente coincidimos de alguna manera en ese espíritu de solidaridad. Nosotros lo vivimos, yo soy el 10º de 10, una familia muy numerosa en condiciones, como tú describías perfectamente, el barrio donde yo viviera muy parecido a lo que tú mencionaste, con muchos riesgos en la calle y jugando siempre en la calle todos. Y, bueno, la verdad es que aún en medio de esas circunstancias de carencia, nuestros padres procuraban mucho eso. Mi mamá procuraba mucho el ponerle ejemplo con mis hermanas mayores, con mis hermanos, de si había alguien con necesidad, ayudarles, ofrecerles comida, ofrecerles con ayuda, cuidando a los niños. Eh, Nos tocó ver seguramente a ti y a mí cómo había una cultura de ayudar a un anciano, de ayudar a una señora que traía bolsas, que traía 2 niños cargando y necesitaba apoyo con alguna. Eran otros tiempos, sin duda, eran cuestiones en donde había mucha más confianza en las calles, sin duda había delincuencia, pero crecimos en las calles y esa voluntad de servicio de unos a otros, esa confianza que se generaba en el barrio, era algo que nos ayudó muchísimo a poder tomar riesgos, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, definitivo. O sea, por ejemplo, del caso de nosotros, pues sabían que mi mamá era enfermera y si alguien se había caído, si alguien veía que traía el brazo roto, el pie roto, recurrían a mamá, ¿no? No para que les ayudara a enyesarlos, no, 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 simplemente para saber qué hacer, Claro, ¿sí? ¿Cuál era el siguiente que tenía que hacer, ¿no? Y casi siempre, pues, llevarlo a un centro de salud. sí. Si nosotros en ese tiempo llegamos a tener carro, pues a lo mejor alguna vez llevamos a alguien al hospital que se hubiera lastimado o levantar a alguien de la calle que se cayó, le pasó algo, el darles ropa cuando pues, ya se acercaba la Navidad, hay que sacar, a ver, ya que no usas, y vamos a dárselo a alguien que lo necesite, ¿no? Y la verdad es que, aunque estamos hablando de otros tiempos y cada generación tiene sus particularidades, yo creo que podemos seguir promoviendo que esto exista. Realmente depende de nosotros el que esos principios, esos valores, esa vocación, ese llamado interior para servir a los demás sea vigente. Creo que depende de nosotros. Sin duda hoy debemos de tener ciertas precauciones porque la tecnología, porque el alcance para armas, para delincuencia, en nuestra actualidad, sin duda, es mucho más delicado que el tiempo que vivimos, pero en espíritu, sin duda podemos mantener esa vocación de servir a otros, de hacerlo desinteresadamente, sabiendo que nos beneficia a todos. Paco, estamos llegando al final, a la parte final de nuestra charla, y ahí me interesa mucho hacer un resumen, porque cuando yo le comuniqué a algunos amigos que íbamos a tener esta plática con Paco Hernández, de inmediato identificaron un gran atleta. De inmediato dijeron, oye, claro que sí, hombre, profundo con los guerreros aztecas y con los felinos y coach, por supuesto con Chapingo y coach en la universidad. Pero qué importante ha sido
el que la gente pueda conocer al doctor Hernández, al padre Hernández como padre de familia, al vecino, al miembro de la comunidad, a la persona que es capaz de tirarse de un segundo nivel de un barco, corriendo riesgos enormes para tratar de ayudar a alguien. Y lo mismo alguien que se detiene en la banqueta, como lo has hecho con frecuencia, para ver cómo puedes apoyar a alguien. Creo que nos has compartido una serie de experiencias propias, Paco, como atleta, como coach, como odontólogo, como médico, por supuesto como maestro. ¿Qué nos puedes decir? Tratando de llevar todo esto a un cierre, a un resumen, ¿cómo podemos resumir todo esto para dar un mensaje a nuestros amigos que amablemente nos escuchan? Bueno, si todos nos concientizáramos a hacer un servicio a la comunidad desinteresadamente, yo creo que seríamos mejores todos, ¿sí? El hecho de recibir cuando no lo esperas, de dar cuando lo necesitas o lo necesita esa persona, yo creo que es una satisfacción muy grande, ¿sí? El que después te vayan a ver y te den las gracias por algo que hiciste que puso en riesgo la vida de alguien, pues es algo que no lo puedes pagar con nada, man, ¿sí? Y a mí eso me ha dado la pauta para inculcarlo en mis hijos, ¿sí? El que ellos se dieron cuenta de lo que yo hice en un determinado momento y que no nomás fue esa vez, sino que vieron que el infartado, que otro que se cayó en la calle que tenía una crisis de perdón, eh, problemas que médicos que se suscitan, que son ajenos, no son conscientes y que te bajas y los ayudas, este, pues la gente se da cuenta, ¿no? Y yo creo que también sería muy bueno que toda esa gente que te ha visto, pues cambie y tenga una labor de servicio, ¿no? A la comunidad. Yo creo que eso para mí sería, pues, lo más importante, ¿no? En resumen de todo lo que yo he hecho, de decirles, hagamos algo por los que están alrededor de nosotros que no tienen, ¿sí? El que se cayó, el que no tiene para comer, el que tuvo un problema que no se puede levantar, vamos a ayudarle, ¿sí? Vamos a ayudarlo, que sepa que somos solidarios los mexicanos, Y, que no somos diferentes, que nosotros podemos dar más. y qué importante, Paco, porque estás tú dando una descripción que podemos vivir en el deporte. Mientras te escuchaba, recuerdo espacios como jugador, como coach, muy claros donde esto es palpable, por supuesto en la vida profesional y sobre todo en la familia y en el lado espiritual, porque cuando aquellos que tienen una orientación espiritual importante, pues pueden recordar eh, palabras tan poderosas como ayúdate que yo te ayudaré, el dar hacia los demás, hace el bien y sin mirar a Sí, quién. Existe una sabiduría popular, existen lineamientos morales, existen también creencias a nivel espiritual que nos alimentan y creo, Paco, que cuando lo vivimos con esa vocación, con ese llamado interior, inevitablemente obtienes paz. A mí me da la impresión que la mejor recompensa de todas esas experiencias que tú nos has descrito, pues te ha dado paz, ¿estás de acuerdo? sí, definitivo. La satisfacción, ¿no? Del servicio. Pues Paco, te agradezco muchísimo el que
nos hayas gentilmente compartido este tiempo, este espacio, que nos hayamos regresado a momentos muy bonitos de tu etapa como jugador, como extraordinario jugador que fuiste, como coach. Yo creo que es muy bonito el tener en cuenta que como profesor universitario te tocó el privilegio de atender a atletas universitarios, de guiarlos en el inicio de su instrucción académica para finalmente ser profesionistas. Y yo creo que sobre todo con lo que yo más me quedo y estoy seguro que nuestros amigos que amablemente nos están escuchando y viendo es con esa actitud, con esa voluntad, con ese espíritu y esencialmente con ese llamado interior, tu vocación de servicio para con los demás. Paco, muchísimas gracias. Ha sido un placer saludarte. Además, quiero cerrar mencionando que Paco es un enamorado de la Universidad Nacional Autónoma de México y un puma de corazón en donde el concepto de hermandad universitaria lo lleva a donde quiera que está. Así es, muchas gracias y espero, aprovechando esto, que voy a México en diciembre y tenemos que hacer un gran festejo porque estamos sobreviviendo a esta pandemia, a los que nos dio ya el COVID, pues que somos gente que no nos rendimos, ¿sí? Claro que sí. Y con el ejemplo, pues hay que pregonar, ¿no? Y como lo dices, por mi raza hablará el espíritu y ese tiene que demostrarse, ¿verdad? Como universitarios. Así Paco, es. muchísimas gracias. Amigos, agradecemos enormemente el que nos hayan brindado su atención una vez más en esta emisión de Aprender y Compartir. Los invitamos a que por favor nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche. Paco, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.